Hola, buenos días a todas, todos y todes. El día de hoy en este podcast vamos a hablar sobre el impacto de las redes sociales y el feminismo en la Ley Olimpia. Mi nombre es Vanessa Hernández y el día de hoy me acompaña mi compañera Adriana Dávalos y mi compañera Norma Elizabeth Aguilar. Hoy en día, los espacios digitales han traído consigo nuevas formas para que las personas nos relacionemos, lo cual también incluye el cómo nos vinculamos sexualmente. Sobre todo en las generaciones nacidas en esta nueva era digital, es común que el mantener relaciones sexuales a distancia o lo que se conoce como sextear, ya sea por medio de redes sociales, de apps de citas o de aplicaciones de mensajería. Compartir contenido erótico cada vez se ha vuelto más común, pero así como toda interacción sexoafectiva, trae a la mesa la necesidad de definir cómo salvaguardar los derechos y la dignidad de las personas que lo practican, ya sé que se contemplan nuevas formas de violencia vía herramientas digitales. De acuerdo con la encuesta digital que realizó el ALIC, que es una plataforma digital y un programa de trabajo de investigadores profesionales y líderes de opinión en torno a la igualdad de género, a personas de entre 18 a 60 años, el 65.8% de las personas han practicado sexting alguna vez en su vida. La ley Olimpia no se refiere a una ley como tal, sino a un conjunto de reformas legislativas y un movimiento político de mujeres, encaminados a reconocer la violencia digital y sancionar los delitos que violan la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales, lo cual contempla la difusión y producción de contenidos sexuales sin el consentimiento o autorización de la persona, el robo o usurpación de la identidad con fines de explotación sexual, acoso, así como las amenazas y extorsiones que involucran este tipo de material, hoy en día mejor conocidas como sextorsiones. También, de acuerdo a los datos de Ali, el 37.1% de las personas participantes respondieron haber sido víctimas de violencia sexual digital, mientras que el 59.1% dijo conocer a alguien que ha sido víctima de este tipo de violencia. Se conoce de esta manera gracias a su impulsora, la activista Olimpia Corral Melo, quien, después de ser víctima de la difusión de un video íntimo sin su consentimiento, se ha dedicado a promover proyectos que regulan la violencia digital en los congresos estatales, donde las redes sociales fueron herramientas clave para amplificar la lucha, generar conciencia y unir a miles de personas en todo el país. Gracias a esta combinación de activismo feminista y difusión masiva, se lograron cambios legislativos importantes, como el reconocimiento de la violencia digital como una modalidad de violencia de género. Estos avances no solo permitieron sancionar estas conductas, sino también transformar los discursos sociales, eliminando en parte los estigmas que recaían sobre las víctimas y promoviendo una cultura de denuncia y apoyo. A través de colectivas como el Frente Nacional para la Sororidad y Defensoras Digitales, se organizó una amplia movilización social que permitió incluir esta problemática en la agenda pública. Ok, entonces, ¿en qué medida la ley Olimpia protege realmente a las mujeres frente a la violencia digital? Bueno, hay un par de cosas que mencionar al contestar esta pregunta. Un punto importante que me parece destacar es la opinión de Marta Tudón, que es una coordinadora de derechos digitales de Artículo 19 México, una organización centrada en la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información. Ella sostiene que la enmienda es problemática. Las definiciones son muy generales. Lo que se ha visto con este tipo de leyes ambiguas es que todo puede caer en su ámbito y se utilizan para atacar a las periodistas. Las personas que más se aprovechan de estas leyes son las autoridades que ven algunas noticias en Internet y quieren que las eliminen. Tales leyes terminan siendo usadas para el populismo, para que los políticos puedan lavarse las manos y no mejorar las cosas de raíz. La enmienda es muy cosmética. Además, el árbitro es el Estado. Pensemos, ¿realmente queremos darle a un Estado patriarcal la capacidad de decidir qué contenido debería estar en Internet? Esto es algo impactante en qué pensar. Además, otro punto es, estadísticamente, ¿qué se ha hecho con la ley Olimpia?
Muy bien, entonces la ley Olimpia se aprobó en 28 estados en total. De enero del 2022 a mayo del 2023 se registraron 2.515 casos de violencia digital ante el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia. El 86, el 83% sigue en trámite, mientras que el 17% se solucionó con métodos alternativos sin llegar a un juicio. Solo en 24 casos las carpetas de investigación avanzaron a que se iniciaran causas penales en 7 estados. Y en febrero solo había 4 que terminaron en sentencia condenatoria, aunque en los últimos meses se ha reportado en medios de comunicación otras 2 condenas. Entonces, ¿las redes sociales son aliadas o enemigas en la lucha contra la violencia digital? Lo cierto es que la violencia pública, como la violencia en línea, es una táctica para ejercer poder sobre las mujeres. La violencia digital afecta nuestra capacidad para expresarnos libremente, mientras que el discurso de odio y abuso de los trolls es tolerado. Isabel Portillo, una psicóloga que se ha enfocado en la violencia y en la capacitación sobre el acoso cibernético en la Fundación En Movimiento, argumenta que la ley Olimpia era necesaria y que los esfuerzos de Olimpia han comenzado a tener un gran impacto. Sin embargo, se necesita tomar más medidas para eliminar la violencia que hay en las redes sociales. Por lo que la lucha aún sigue. Además, la viralización de casos de violencia puede tener consecuencias directas. Por ejemplo, nos hemos puesto a pensar. Nos hemos puesto a pensar en cómo afecta la revictimización en redes sociales a las sobrevivientes de violencia digital. Si bien es cierto que las redes sociales han ayudado a la difusión de casos de violencia y esto ha impactado en algunas ocasiones a que la justicia llegue a la víctima, poco se habla del impacto de la revictimización. La doctora Emma Short, psicóloga e investigadora de psicología cibernética de la Universidad de Bedfordshire, piensa que el impacto del abuso en línea es mayor. Propone porque su condición de víctima se difunde para que todo el mundo la vea. A menudo se une un tercero, por lo que la multitud o la manada va atrás de ti. Así que muy rápidamente se siente como si el mundo entero estuviera detrás de ti, por lo que la persona es afectada en diversas áreas de su vida, entre las que se encuentra la social y la emocional. La víctima se enfrenta a un reiterado escrutinio sobre su historia e imagen. El ser viral o el hecho se revive una y otra vez. Los comentarios destructivos pueden mantenerse o aumentar y los convierte incluso en hechos y sujetos de acoso digital. Ejemplo más claro de ello es el testimonio de la misma Olimpia, que cuenta cómo ya no quería salir de su casa, cómo incluso en su localidad los periódicos la ponían apodos amarillistas, o cómo al ir al Ministerio Público se pusieron a ver enfrente de ella el video. Esto también hay que contar, y es bastante importante, los intentos de suicidio que tuvo a raíz de la persecución que estaba viviendo. Entonces, sí, el impacto de la revictimización es enorme. Pero, pues, de esto, ¿qué estrategias de educación y sensibilización podrían ayudar a prevenir la violencia digital? En materia de prevención, las acciones deben involucrar a toda la sociedad, no solo a niñas y mujeres, que son las que tienen mayor vulnerabilidad. Los hombres, los niños, las familias, todos deben aprender sobre equidad en los entornos e interacciones sociales, incluyendo los digitales. Aprender sobre los riesgos en Internet es estar un paso delante de los abusadores o agresores. Es por ello que es fundamental que aprendas a reconocer los riesgos en Internet y saber si eres víctima. La forma correcta de prevenir comienza por enseñar a las niñas y niños a cuidarse en Internet, brindarles apoyo y confianza para hablar libremente sobre lo que allí puede ocurrir, conocer qué información está expuesta en las redes. Se necesita difundir este tipo de información para que desde la infancia los niños tengan conciencia no solo de los peligros en Internet, sino que ellos mismos entiendan lo que es la violencia digital, la privacidad y en qué punto ellos podrían estar generando este tipo de violencia. Con esto damos por concluido este podcast. Recuerda que si identificaste o eres víctima de violencia digital, puedes acercarte a un colectivo que te ayude a, ya sea con tu proceso emocional o con un proceso ya legal. De nuestra parte sería todo y les agradecemos su atención.